Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona, aquí en Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía. Hoy vamos a hablar de sanidad, un tema muy importante, y para ello tenemos un invitado de excepción en esta casa. Y hoy nos acompaña Ruimán Pérez, portavoz de la Federación Nacional de Salud Intersindical Canaria, con una trayectoria marcada por la defensa firme de la sanidad pública y los derechos del personal sanitario. Viene hoy a compartir con nosotros su visión sobre los retos actuales del Sistema Nacional de Salud y sobre todo las reivindicaciones que siguen pendientes. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Coméntanos, Ruimán, ¿cuál es la situación general del sistema sanitario canario? O sea, los principales retos estructurales que tú estás ahí metido en el ajo. Los principales retos es salir del colapso donde estamos metidos. O sea, antes de la pandemia ya teníamos un problema estructural y después de la pandemia todo se ha venido a empeorar. Ya lo avisaba yo en pronunciamientos que hacía durante la pandemia, que la sanidad iba camino del colapso y ya estamos en ese colapso. Por mucho que nos quieran hacer ver que hemos mejorado y que las listas de espera mejoran, no son más que un maquillaje que hacen para vender unos retos y conseguidos y nada más lejos de la realidad. Solo hay que ir a los servicios de urgencia. A los servicios de urgencia y sobre todo, por ejemplo, en este verano que ha hecho mucho calor, en Las Palmas de Gran Canaria, la situación que se vio en la prensa escrita sobre el tema de la ventilación. Sí, algo tan sencillo como es climatizar, bueno, sencillo entre comillas, después de tantos años tenía que haber sido un problema ya solventado y no se ha solventado y seguimos teniendo los hospitales sin climatización. Y yo quiero hacer una reflexión sobre esto. Imaginemos por un solo momento pacientes que están en situación terminal viviendo esta situación de 30 o 32 grados en el interior de una habitación. Esto es penoso y la sociedad tiene que ser consciente de que los gestores políticos de la sanidad canaria son los verdaderos responsables de lo que está ocurriendo y que ya no solo son los colapsos de las urgencias, son problemas como este, por ejemplo, la climatización en un momento en el que estamos que vamos a peor por el cambio climático. Otro tema importante es si hay diferencias significativas de recursos entre unas islas y otras, entre Fuerteventura y Lanzarote. Estamos aquí en la provincia de Las Palmas. Sí, por supuesto. Las islas no capitalinas, como decimos nosotros, el paciente tiene que coger el avión para ir al médico, ese es el resumen. En muchas especialidades se tienen que desplazar los pacientes, para muchas pruebas diagnósticas se tienen que desplazar los pacientes, o esperar que los propios especialistas se desplacen en días concretos a las islas. La dispersión geográfica que sufrimos por ser islas y lo poco llamativo que es que se hace venir a trabajar aquí por las condiciones de la sanidad, pues son la consecuencia que sufren estos habitantes de estas islas. Y Canarias siempre ha tenido un problema de déficit, la infradotación económica, no solamente en sanidad, sino en educación, pero estamos hablando hoy de sanidad contigo, Ruimán. Y realmente esto cada vez se va a menos. ¿Cómo se está desarrollando y si sobre todo se está desmantelando, quiero que lo digas alto y claro, el sistema público de salud? Se precariza el sistema público para utilizar la concertada. O sea, hoy hacía unas declaraciones la consejera de Sanidad en contra de los resultados publicados por la Asociación de la Defensa de la Sanidad Pública y es lamentable el pronunciamiento de esta señora. O sea, no se demoniza la sanidad privada ni concertada, hay que demonizar sus palabras. Cualquiera que tenga medios puede hacer uso de la sanidad privada concertada porque con su dinero hace lo que quiera, pero con el dinero público hay que hacer más eficientes los servicios públicos. ¿Y cómo se hace esto? Pues dotándolos adecuadamente. El presupuesto de sanidad puede crecer, pero no está creciendo adecuado a las necesidades de la sanidad. Tenemos un problema estructural que son nuestros pacientes mayores, los pacientes que necesitan de servicios sociosanitarios, y aquí hay que hacer un culpable también a los cabildos, como por ejemplo Gran Canaria. Sí. Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales, ha invertido 100 millones de euros en un estadio para un mundial, mientras tenemos déficit de 8.000 camas sociosanitarias en Canarias. Nuestros ancianos están secuestrados en los hospitales. El otro día se señalaba a las familias, y a los pacientes que tenían rentas altas y que podían, por favor, tenemos que recapacitar. Es que a lo mejor, aunque el paciente sociosanitario pueda pagarse la cama en un centro, no existen camas en los centros privados.
sociosanitarios. O sea, hay un déficit de camas en los centros sociosanitarios. En los centros sociosanitarios de forma general, y los pacientes, aunque tengan rentas altas, a lo mejor no pueden acceder a una cama porque no hay disponibilidad. Entonces hay que ser responsables y mirar en el problema y en el centro donde está el problema. Y la sanidad no está siendo financiada acorde a las necesidades. Y tenemos una incompetencia de algunos sectores de la Consejería de Sanidad. Por supuesto. Y sobre todo hoy que ha salido unas declaraciones importantes en el Parlamento atacando a un diputado. Sí, hoy ha ocurrido un hecho, la verdad que es vergonzante, porque el director del servicio ha atacado a un parlamentario, por lo que he visto, un ataque personal en el que incluso habla de un diagnóstico clínico y de una situación situación de IT durante la pandemia, que bueno, nos parece grave en un Estado democrático que se hagan ese tipo de ataques personales, y creo que tanto el director del servicio como la Consejería de Sanidad, por consentir esto, deberían ser cesados inmediatamente. Clavijo aquí tiene responsabilidad si no toma cartas en el asunto. Otro tema importante es el personal sanitario y las condiciones laborales, Ruimán. ¿Cuál es la situación actual de las listas de contratación del Servicio Canario de Salud? ¿Por qué tarda tanto en hacerte una prueba diagnóstica muchas veces? Las listas de contratación, por un lado, tenemos un problema que esclavizan al personal, a los aspirantes a un puesto de trabajo, puesto que deben estar localizados las 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año, para responder la llamada. Si no responden, van a ser sancionados durante 10 días, y si no justifican porque no han visto la llamada, se les va a excluir de la lista. Esto es, a estas alturas, lamentable. Intersindical Canaria ya en el año 2007 empezó a luchar en contra de estos proyectos de listas de empleo y salió adelante con la mayoría de la mesa sindical, y porque Coalición Canaria lo implantó. Pero esto es un error más que se sigue manteniendo en el tiempo, que sigue esclavizando a los aspirantes de las listas de empleo y que además incumple con cualquier normativa europea y constitucional con respecto al descanso digital, a múltiples normativas que está infringiendo, y que se mantiene hoy en día en vigor esa normativa, y que desde aquí pedimos otra vez y una vez más que se actualicen esos sistemas de contratación y que se actualicen a la realidad, a nuestros tiempos. Entonces no se está garantizando la transparencia, ¿no? No se garantiza la transparencia y además se castiga al aspirante. Te voy a poner un ejemplo, María. Sí. Un trabajador que haga noche hoy y mañana esté saliente de vela, o sea, que se va a su casa a descansar, si lo llaman y no contesta la llamada, lo sancionan. Esto es muy grave, y esto está pasando en el Servicio Canario de Salud. Entonces se está castigando a los profesionales, y esto está siendo consentido por los grupos políticos que gestionan la sanidad pública. ¿Y qué opinión te merece la orden esta del 3 de junio de 2011 que regula las listas? Pues esta es la norma que sanciona a los trabajadores de esta forma. Entonces esto tiene que ser derogado de forma inmediata y implantar una normativa de contratación como ocurre en cualquier sitio del Estado español, que se actualiza anualmente y que es totalmente democrática. No puede ser que una norma esté para sancionar directamente al trabajador o trabajadora. ¿Y cómo afecta, Ruimán, a la precariedad de esa estabilidad laboral? Hay mucho personal que... Lo sigue precarizando porque, entre otras cosas, una persona que depende de un puesto de trabajo y que lo contratas una semana, que se le acaba el contrato y que por no responder una llamada lo vas a tener sin estar disponible 10 días, son 10 días de trabajo que pierde y que otra vez tendrá que esperar a otro nombramiento, y eso está precarizando el ámbito laboral en las instituciones sanitarias. Es muy grave, y alzar la voz, y además hay muchos compañeros que la están alzando, porque esto es algo que hay que en mayor medida tomar decisiones ya sobre la marcha para solventarlo. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando cada uno de nosotros y cada una de nosotras que nos está escuchando acudimos a la sanidad pública, no valoramos lo que tenemos. Lo que tú estás diciendo, que muchos ciudadanos que nos están escuchando, nos están viendo, carecen de este tipo de información, porque realmente no salen los medios de comunicación la verdadera situación que está el Servicio Canario de Salud en Canarias. Y sobre todo, antes de entrar en la entrevista, hablabas de la población flotante, que no solamente viene la población flotante que viene en barcos y en aeropuertos. En aeropuertos, efectivamente. En aeropuertos. No solo la población canaria que haya aumentado, y los que vengan de tierras españolas, sino lo que viene de fuera de España en avión, que se establece aquí en Canarias, que además
provoca hasta un problema de vivienda, porque están comprando absolutamente todo lo que hay disponible porque tienen mayor poder adquisitivo, están oscureciendo el futuro de nuestra juventud y además sobrecargan nuestros servicios también. El derecho, porque estamos dentro de un derecho a la sanitaria pública, gratuita y universal. Y universal. Exacto. Pero con los impuestos debería eso repercutirse. Efectivamente, debería repercutirse y tenerse en cuenta la situación de la que partimos con la sanidad canaria. Hay una deuda histórica, además la financiación por habitante en Canarias es la menor de todo el Estado español. Seguimos siendo colonia para los que están en el centro de España, los que están en Madrid, y estamos sufriendo una doble colonización con lo que te decía, los que vienen en avión, que están comprando vivienda, que están precarizando el sector inmobiliario para nuestros jóvenes. Sí, ¿en qué medidas urgentes entonces deberían adoptarse para mejorar las condiciones laborales de este personal sanitario? Las condiciones laborales del personal se mejoran mejorando las listas de contratación, o sea, el acceso al puesto de trabajo, dotando adecuadamente los recursos humanos. Continuamente los trabajadores son molestados en sus turnos de descanso para que vengan a sustituir a compañeros que han caído enfermos. La situación de absentismo laboral por enfermedad es alta, pero de causa estrés, ¿no? Efectivamente, se tienen que plantear el por qué es alta el absentismo no, las incapacidades temporales, puesto que esto es una pescadilla que se muerde la cola. O sea, si estás saturado, estás colapsado, estás estresado y estás quemado, terminas enfermando y terminas cayendo en situación de IT. Y es un problema grave porque afecta a la salud de los profesionales. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con Ruimán Pérez, él es portavoz de la Federación Nacional de Salud Intersindical Canaria, y estamos hablando de sanidad, que por cierto, importantísimo que vean esta entrevista y sobre todo nosotros la subimos a las redes sociales. La lista de espera, que es un problema también siempre que se va arrastrando gobierno tras gobierno, el gobierno anterior el Patio de las Flores, ahora Clavijo y Partido Popular, y siempre estamos con Canarias y la comunidad autónoma con mayores listas de espera, siempre salimos en los medios de comunicación para lo malo. Es un problema estructural. En Canarias tenemos que recordar que no se construye un hospital desde hace décadas. Como decía, la población ha aumentado, además no se retienen a los profesionales adecuadamente, dicen que construir hospitales no da solución porque no tenemos profesionales, pero es que no tenemos profesionales porque no se les dan estabilidad laboral y unas condiciones adecuadas. Volvemos a lo mismo, con financiación y con condiciones adecuadas de trabajo probablemente tengamos los profesionales necesarios para salir de esta situación. Listas de espera maquilladas, o sea... Podemos ver que no se quedan colorados diciendo que han aumentado las consultas, la lista de espera en consultas, y ha reducido la de quirófano. Claro, si el especialista no valora al paciente, ¿cómo va a acudir a quirófano? Entonces baja la lista de quirófano y sube la de consulta. Es una burda mentira y lo que habla de la defensa de la sanidad pública, que como cualquier otro organismo que tenga dos dedos de frente, sabe que las listas de espera siguen estando exactamente igual que como estaban anteriormente, y que en época de democracia ninguno ha sabido darle una solución a los problemas de la sanidad. ¿Y considera eficaces los planes de choque que comenta la consejera de Sanidad? Los planes de choque son eficaces para el paciente que recibe el tratamiento que está esperando, son eficaces para la concertada que está recibiendo una cantidad ingente de millones de euros, pero seguimos insistiendo, no se puede precarizar la sanidad pública para enriquecer a la privada y infradotar a la sanidad pública para enriquecer a la privada. ¿Qué soluciones entonces tendrían que hacer para regular los tiempos de espera? Las soluciones principales es dotar de recursos humanos, materiales y de infraestructuras a la sanidad pública para hacerla más eficiente. Acompañada de otras medidas como nombrábamos el problema de los pacientes sociosanitarios. El cálculo que hacía el gerente del Negrín de que 500 camas supondrían 12.000 ingresos más extras al año, pues sí, probablemente sea esto. Pero la cuestión no está en señalar a las familias y a los pacientes, la cuestión está en señalar a quien no está... A los gestores. Creando las camas necesarias para acoger a esos pacientes sociosanitarios, estamos hablando de 8.000, y poder crear más camas
también en la sanidad pública. El Cabildo está vendiendo que ya va a construir o está construido un centro aquí en Tamaraceite. Sí, ahí sigue cerrado, pero Bueno, eso no va a dar solución. No va a dar la solución, claro. No va a dar solución. Y luego otro problema que tenemos es la tardanza en realizar las obras. En el hospital insular, la ampliación, el solar que se desmontó, la Escuela de Enfermería y de Medicina, para crear ahí la ampliación del hospital, lleva más de 2 años sin mover una piedra y lamentablemente, probablemente, empiecen a mover piedras el próximo año antes de las elecciones, probablemente. Claro, el 2026. Y es muy grave que se haga un uso electoralista con las necesidades que tenemos. ¿Y por qué la población no se mueve? O sea, no se mueve porque no hay información sobre los verdaderos problemas que tiene la sanidad canaria, o sea, los problemas estructurales. Pues no será por falta de denuncia, o sea, nosotros como organización sindical la denunciamos continuamente, continuamente es noticia en los medios de comunicación la sanidad canaria, y lo que sí es cierto es que hay una desmovilización generalizada. Yo hago una crítica aquí a la población en general. Salir a la calle cuando gana tu equipo de fútbol no sirve de nada cuando luego vas a urgencias y se forman los pitotes que se forman en las urgencias por el colapso estructural de la sanidad, y de ahí derivamos, entre otras cosas, en agresiones hacia el personal sanitario. Y robos, que no solamente el hospital insular, robos en los centros hospitalarios. En los centros hospitalarios, por la infradotación de los equipos de seguridad que vigilan los centros hospitalarios, y hemos sido noticia últimamente en el Chuimi, en el hospital insular, donde han habido muchísimos robos, y la verdad que es lamentable porque el paciente está en una situación de desprotección total porque está enfermo y encima tendría que estar vigilante de sus pertenencias, o sea, es muy grave. Otro tema importante es la atención primaria. La atención primaria, el primer estadio de la sanidad, tú ves tu médico de cabecera. ¿Y cómo valoras la atención primaria en nuestros centros de salud? La atención primaria, con el programa Más AP se han implantado ciertos programas, pero sí es verdad que necesita mayor financiación también la atención primaria, mayor dotación de profesionales, una reestructuración de la misma. Como bien decías, es la puerta de entrada al sistema de salud y solventando muchos problemas de la atención primaria, probablemente los hospitales no estarían colapsados, probablemente. Pero seguimos teniendo gestores que no son previsores, que no han aprendido de los errores del pasado, mantienen un sistema anclado desde el inicio de la democracia y que no ha dado resultados y se sigue manteniendo igual, y creo que es hora de replantearse ciertas actuaciones. Después, el programa Más AP es desigual, o sea, usted si pertenece al centro de salud de urgencia puede tener acceso a un psicólogo, pero si pertenece al de Tamaraceite no. Entonces, esas son desigualdades que se crean entre la sociedad. ¿Y existe una buena coordinación entre lo que atención primaria, atención hospitalaria y sociosanitario de los 3 niveles? No, el sociosanitario siempre va rezagado, además tiene las carencias que tiene. Primaria y especializada sí están más, obligatoriamente están más coordinados y están destinados a eso, a coordinarse, porque si no sería ya el caos total. ¿Y qué áreas en el tema de atención especializada hay más déficit de profesionales? El déficit de profesionales en la categoría de facultativo especialista, o sea, de médicos, es donde más problemas hay. Donde más problemas hay por un déficit estructural que es a nivel nacional. Hay pocas plazas de medicina a razón de la demanda que existe. Pero porque además, a lo mejor se van a otras comunidades autónomas. No, y porque además... ¿O se van a lo privado? Se van a lo privado o emigran fuera de España. Vale, sí. Se van de España pues porque se les ofrecen mejores condiciones y lógicamente van en busca de un futuro mejor. Ante la demanda hay poca oferta. Y claro, tenemos un problema estructural, sobre todo con los médicos. Hay problemas ya hay problemas con enfermería. En ocasiones no hay enfermeros para sustituir las bajas, las vacaciones, las libranzas. Incluso técnicos en cuidados auxiliares de enfermería también hay problemas muchas veces para sustituir. Entonces, la sanidad, la gestión que se está haciendo, ya no solo desde dentro de la sanidad, sino desde el propio ministerio y desde educación con la creación de plazas universitarias,
pues es un futuro bastante complicado. Sí, entonces hay una sobrecarga de los servicios de urgencia hospitalaria. Tú vas a urgencia y estás allí toda la noche. ¿Quieres que te atiendan ya? Continuamente. Esto de que antiguamente decían que eran procesos estacionales que colapsaban, las urgencias no. Las urgencias están colapsadas hoy en día diariamente, o sea, esto ya no es estacional. Y el problema principal es que no se ha buscado una solución en tantos años. Todos los años tenemos los mismos problemas que se empeoran en el invierno. ¿Y cuántos años ha estado gobernando Coalición Canaria? Vamos a ver, el tema de sanidad, igual que el tema de educación, ha sido una alternancia, o sea, Coalición Canaria, PSOE, PP... Pero Coalición Canaria ha estado muchísimos años. En el centro. Ha estado siempre en el centro. Y, es el problema común. Y siempre suspenden estas dos materias. Siempre suspende y además es algo sorprendente porque cuando gobierna Coalición Canaria parece que la oposición desaparece y parece que luego se hace un blanqueo continuo en muchos medios de comunicación porque como está la sanidad hoy en día, como están las urgencias, como están las listas de espera y además los pronunciamientos últimos de la consejera de Sanidad son graves, o sea, no entendemos cómo Clavijo está tan acomodado en su puesto de presidente de gobierno como tiene la sanidad. En cuanto a agresiones y clima general, yo supongo que ha aumentado el número de agresiones al personal de los centros de salud. Estamos a la cabeza de España en agresiones, un 27% ha aumentado. 600 agresiones se calculan que había aumentado, pero... ¿Y qué medidas toman hay que para contar ello? que no todas las agresiones son denunciadas. ¿Tú como médico qué haces? Enfermero. Como yo soy enfermero. ¿Sí? Hay un protocolo específico, pero el problema no está en aplicar el protocolo, porque el protocolo es para después de la agresión. El problema es que tenemos una sanidad colapsada. No estoy justificando a los energúmenos, pero sí es verdad, una sanidad colapsada donde usted va a urgencia y está allí 24 horas, 48, 72, eso es una olla a presión. Se terminan produciendo agresiones verbales, físicas y de todo tipo, y ya luego los propios pacientes, o sea, han aumentado considerablemente y es un efecto más de la mala gestión de la sanidad. ¿Y cómo se podría fomentar un entorno laboral seguro en este caso? Hoy en día lo que mejoraría es reducir las listas de espera, reducir las esperas en las urgencias y facilitar el acceso a las necesidades de la población. Eso es lo que reduciría la presión y reduciría probablemente las agresiones. ¿Y cambios legislativos? Sí, por supuesto. Por supuesto, un cambio legislativo en el que el personal sanitario se le reconozca como cualquier otra autoridad y en caso de una agresión le caiga todo el peso de la ley. O sea, lo que no puede ser, el otro día un compañero de urgencia sufrió una agresión y se archivó la causa. O sea, sin más. Eso es un problema. Un problema grave. Para aquellas personas que nos están viendo, estamos hablando con Ruimán Pérez, Intersindical Canaria, estamos hablando de sanidad y le damos aquí un saludo muy afectuoso a todos aquellos que nos siguen a través de nuestros emplazamientos, por ejemplo, en Fuerteventura, en Morrojable y sobre todo también a los municipios del norte de la isla de Gran Canaria, para que nos sigan, que estamos aquí hoy hablando de sanidad y Ruimán está hoy, pero va a venir más veces, porque el tema de sanidad hay que movilizar a la ciudadanía, que parece que está todo el día dormida o en Belén con los pastores, no lo sé, Ruimán. El tema de la gestión del Servicio Canario de Salud no es transparente, porque transparente es el agua. No es transparente y creemos que no está en las manos adecuadas. Creemos que ni la consejera es la persona adecuada para llevar una consejería de tanta importancia. ¿Y el director? Y el director, pues entendemos que tampoco. Ya tiene la experiencia de que fue gerente de LUC. O sea, es un ejemplo de la gestión. Con todo mi respeto para él, no pertenece al ramo de la sanidad, tendrá titulación económica, pero la sanidad hay que conocerla en profundidad para gestionarla. Entonces, yo desde aquí exijo responsabilidad y que se adopten las medidas necesarias para poner al frente, en lo que queda de legislatura, a la gente que sea competente para gestionar la sanidad. ¿Y qué valoración hace de la política de recursos humanos, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud? Nefasta. Está siendo nefasta. Tenemos un proceso de estabilización de empleo obligado e impuesto por Europa. Ya Intersindical Canaria desde el año 16
exigía un concurso de estabilización por mérito, por la alta temporalidad, nos miraban como locos, si se me permite la expresión, y al final ese concurso de mérito llegó. Pero es que 2 años después todavía no se ha resuelto. Estamos con el agua al cuello, a punto de que llegue cualquier recurso judicial y se anule esta OPE. Entonces, pedimos responsabilidad también. Ahora están corriendo a marchas forzadas a final de año para resolverla, pero la incertidumbre entre los profesionales es muy grande. Igual que en educación también, con tanta temporalidad. Madre mía. Pero en sanidad es mucho más gravosa. Es galopante, sí. Bastante galopante. ¿Y qué opinas del papel de los sindicatos en la defensa de los trabajadores del sector sanitario, Ruimán? Es imprescindible, o sea, de los trabajadores y trabajadoras y de la defensa de la sanidad pública, si no, no sé qué sería de nosotros, aunque muchos nos harían desaparecer, pero somos imprescindibles para mantener, ser vigilantes de la defensa de los servicios públicos, no solo de la sanidad, de todo, y sobre todo de los derechos. Cada día y cada año empeora los actos lesivos hacia los derechos de los trabajadores y trabajadoras en los que tienen que actuar los sindicatos. Y además los sindicatos nos hemos convertido en la extensión administrativa de la administración para solventar muchísimos errores administrativos de la administración, que gracias a que somos vigilantes los podemos solventar y no perjudicar a los trabajadores y trabajadoras. ¿Existen canales reales de participación y diálogo en la administración sanitaria? No, estamos en una situación totalmente que no hay canales con la administración sanitaria, o sea, ni con la administración, ni con el presidente Clavijo, ni con nadie del gobierno. O sea, las mesas sectoriales es el ámbito de negociación, cada vez están más distanciadas, van con un guión hecho y de ahí no se salen de ese guión, o sea, absolutamente no hay nada que negociar. Y como siempre, no es por nada, pero Intersindical Canaria no puede firmar nada ni aprobar nada que vaya en contra de los trabajadores, y llevamos muchos años sin aprobar absolutamente nada, ni darle carta blanca a estos gobiernos que han pasado, porque perjudican con sus decisiones a los trabajadores y trabajadoras. En cuanto a los servicios sanitarios, antes hablabas de las islas capitalinas y no capitalinas, y bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de enfermedades importantes como el cáncer. Lo que ha pasado en Andalucía, no sé si pasa en Canarias, porque el Ministerio de Sanidad quería también saber los datos de todas las comunidades autónomas en cuanto al cribado de cáncer. Espero que después de esto que ha pasado en Andalucía se haga una investigación con el cribado del cáncer y con otros muchos cribados y se llegue hasta el fondo. Espero, por el bien de los pacientes y las pacientes, que no haya pasado lo mismo aquí. Aquí solo hay que buscar un responsable, los gestores políticos. O sea, y que muchas veces quieren ocultar la información, pero tarde o temprano sale. Esperemos que no ocurra, que se detecte ningún error, porque eso se traduciría en enfermedad para alguien o en algún riesgo para alguien. Sí, sí. ¿Se garantiza la equidad en el acceso a la atención especializada de las islas no capitalinas? Hombre, ya lo decía antes, el paciente de una isla no capitalina tiene que coger el avión para desplazarse al especialista, y esto es un problema, o esperar que el especialista se desplace en un día concreto de la semana hacia su isla para que sea valorado. Entonces esto es inadmisible. Ya han habido muchísimas movilizaciones con respecto a esto y no se ha solventado. Y de cara a la época de invierno, no es que aumente el tema, decías antes tú, de las urgencias en los hospitales, sino que siempre... Empeora, ya está colapsado y irá ya al desastre total en ciertos momentos cuando hayan oleadas de COVID, de gripe y de... Con esas todo se solapa. Esas camas ahí pendientes de pasar a planta, ¿eh? De pasar a planta, y que muchas veces los ingresos se retrasan 72 horas, 96 horas... O sea, es lamentable. En cuanto a las reivindicaciones que demandas históricas, siempre, porque cuando venía tu compañero Bernardo, siempre ha estado ahí Intersindical Canaria dando el callo, porque es verdad, todo el mundo quiere acudir al hospital y que te atiendan rápidamente y salir lo más rápido posible, no coger ningún bichito allí dentro, ¿no? La principal reivindicación que quiero hacer hoy es que la sociedad sea consciente del problema grave que hay en la sanidad, que exijan a sus políticos un derecho fundamental como es el acceso a la salud pública, a la sanidad pública,
Esa es la principal reivindicación. Y luego las históricas, o sea, Sí. financiación, recursos humanos, de estructuras, todo lo que conlleva el poder tener una sanidad accesible y eficaz y eficiente para dar solución a los problemas de salud. Pero lo principal de todo, la población. La población se tiene que movilizar. Cada 4 años tienen Sí. el poder de cambiar las cosas. De movilidad, Pues sí. yo les pido que cuando llegue ese momento tengan en cabeza la sanidad, la educación y otros tantos servicios públicos que se están viendo deteriorados por la gestión que se hace. ¿Y por qué crees que la Consejera de Sanidad, la Consejería de Sanidad en este caso, también la Dirección del Servicio General de Salud, pasa olímpicamente de ustedes como sindicato que da el callo? ¿O Pues, le hace caso también a otros o a ninguno en general? ¿Oídos sordos? hombre, siempre, si solo hay que ver los medios de comunicación y Sí. ver los pronunciamientos, cómo son. Está claro quién se posiciona al lado de los gestores y quién saca a relucir los trapos sucios de la Sí. sanidad y de lo que está pasando. La consejera se distancia pues porque apareció en la mesa sectorial un año después de tomar posesión del cargo. Una falta de respeto por Sí. completo. Luego, no hay reuniones de mesa sectorial con la asiduidad que debería haberla. Va a los hospitales y va a escondidas porque solo se rodea del gerente, dirección médica, dirección de enfermería, a hacerse un acto publicitario porque lo hace, son actos de escaparate, repartir regalos entre los niños. Yo siempre digo lo mismo, cuando usted vaya al hospital, sea valiente y rodéese de los trabajadores y trabajadoras. Vaya a hablar con ellos, vaya al servicio de urgencia, a la puerta del servicio de urgencia, donde los familiares que tienen ahí a un paciente que lleva 48 horas o 72 horas No pendiente saben de la nada cama. y no saben qué están. Exactamente. Que vaya allí y que se dé un baño de masas allí. Eso es lo que debería hacer esta señora y ser valiente, que no lo va a hacer nunca, por supuesto. Ya para finalizar, ¿prevén movilizaciones o acciones en los próximos meses, además de que tenemos que hacer despertar a la sociedad en Gran Canaria? Nosotros continuamente llamamos a la movilización individual de las personas, pero sí es verdad que si la situación esta continúa así, probablemente iniciaremos movilizaciones en la calle y movilizaciones de los profesionales, porque hay muchos derechos de los profesionales y que se están lesionando directamente y que nosotros no vamos a seguir consintiéndolo. ¿Algo más que quieras añadir, Ruimán? Pues lo más importante es que la sociedad sea consciente del problema que tenemos en la sanidad, que se aproximan temporadas duras como el invierno porque empeoran las patologías respiratorias y que no lo puntualicemos en esos momentos solo, sino que hay que verlo en global y salir y movilizarse y exigirle a nuestros gestores una sanidad pública de verdad. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy en Canal 13 Canarias, la casa, tu casa, la casa de Intersindical Canarias. Muchas gracias. Espero que la entrevista con Ruimán Pérez, portavoz de la Federación Nacional de Salud de Intersindical Canaria, haya sido de su agrado. Pues nada, pues tomar lo que ha dicho Ruimán, pues hacer caso a los profesionales y sobre todo que tenemos que manifestarnos, salir a la calle cada día en nuestras calles de la isla de Gran Canaria y también en Canarias en general. Que tengan un buen día.